Estimados estudiantes de educación media superior, les doy la más cordial bienvenida a esta continuidad de temas de geometría analítica. En esta sesión vamos a estudiar lo que son las simetrías y extensiones gráficas. Sean todos bienvenidos y es un honor tenerlos en este canal. El orden del día: vamos a ver la simetría con respecto al eje X, al eje Y, la simetría en el origen, así como la extensión gráfica, y vamos a cerrar nuestro bloque y seguimos compartiendo el glosario de esta materia. La simetría de una gráfica. La simetría de una gráfica se define como la correspondencia exacta con relación a un centro, un eje o un plano de la disposición regular de las partes o puntos de una figura o un cuerpo. Una ecuación es simétrica con respecto al eje X si la ecuación no se altera al sustituir el valor de la variable y por menos y. Es decir, si para cada punto X, Y le vamos a dar otros valores que también van a pertenecer a ese punto. Por ejemplo, X menos Y. En esta figura que tenemos en el lado izquierdo, ustedes pueden observar que tiene 4 ejes de simetría. Uno de los ejes es con respecto a las abscisas, que nosotros al momento de, que estoy marcando aquí, si ustedes observan y esto lo pueden doblar, vamos a obtener una figura simétrica. También si lo hacemos con respecto al eje de las ordenadas, al momento de doblar este rectángulo, pues obtenemos otro eje de simetría. Y también si doblamos sus diagonales, observamos sus diagonales, también aquí vamos a obtener ejes de simetría. Por lo tanto, esta figura, este rectángulo, tiene 4 ejes de simetría. En la figura que está en el centro podemos observar que su simetría la podemos encontrar en el eje de las abscisas y también podemos encontrar otra simetría en el eje de las ordenadas. Esta figura central tiene solo 2 ejes de simetría. Sin embargo, en la figura que tenemos del lado derecho, si nosotros vemos sobre el eje de las abscisas, no vamos a encontrar ningún eje de simetría, tampoco lo vamos a encontrar en el eje de las ordenadas. Bueno, pues esto se debe a que este rectángulo pues le falta una parte, los cuales pues si la tuviera fuera una figura geométrica como la que tenemos en el lado izquierdo. Pero al faltar esta parte, pues podemos observar que no existe ninguna simetría en esa figura. ¿Qué es la simetría con respecto al eje X? Bueno, para estudiar este tipo de situaciones vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos la ecuación de y cuadrada igual a 3x. Para que nosotros podamos saber que esta tiene simetría de forma analítica, vamos a darle el valor a x como x igual a 3. Antes de proceder con los valores, lo primero que tenemos que hacer es despejar. En este caso tenemos la ecuación y cuadrada, que sería igual a 3x, pero como está elevado al cuadrado, vamos a quitarle la cuadratura y por esta razón el despeje me queda de la siguiente forma, que tenemos que y va a ser igual a más o menos la raíz de 3x. La indicación nos está dando que le demos el valor a x de 3 y observamos que aquí tenemos en la raíz el producto de 3 por 3 y el cual pues nos va a generar la raíz de 9. Al solucionar esta raíz tenemos que la variable y va a tener el valor de 3 y de menos 3. Por lo tanto, podemos observar que los puntos 3,3 y 3 menos 3 van a pertenecer a la gráfica. Y aquí lo podemos observar en la figura donde tenemos el punto 3, 3 y el punto 3 con menos 3. Y observamos que aquí hay una simetría. Ahora vamos a sustituir el valor de menos y en la ecuación.
y tendríamos menos y al cuadrado va a ser igual a 3x al cuadrado. Al resolver esto sabemos que menos y por menos y me va a quedar como y cuadrada, pero por ley de los signos, pues la y va a quedar positiva. Y vamos a verificar si la ecuación es simétrica o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, al sustituir en el valor de menos y en la variable y, vamos a obtener que menos y al cuadrado menos 3x más 2 nos va a dar y cuadrada menos 3x más 2 igual a 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en este ejemplo, al darle los valores de menos y, cuando se sustituye en y, se va a comprobar que sí existe una simetría con respecto al eje X. Vamos a ver otro ejemplo con un comportamiento diferente de la parábola. En este caso tenemos 5y cuadrada más 4x menos 3 va a ser igual a 0 y vamos a obtener la solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerden que a la variable y le vamos a dar el valor de menos y en la ecuación. Al hacer las operaciones, pues tenemos que llegar a la ecuación original. En caso de que se cumpla, pues ahí se está comprobando de forma analítica la simetría. Tenemos que 5 menos y al cuadrado más 4x menos 3. Observamos que al realizar operaciones me va a quedar 5y cuadrada más 4x menos 3. Y si ustedes observan, esta ecuación es igual a la ecuación original. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación resultante, al sustituir y por menos y, hay equivalencia a la original y se comprueba que es simétrica con respecto al eje X. Veamos ejemplos ahora con simetría con respecto al eje Y. Y bueno, pues la definición va a ser muy similar a la que trabajamos con respecto a la simetría del eje X, solo que aquí vamos a ver que en el eje Y la ecuación no va a tener alteraciones si sustituimos el valor de X con menos X. Es decir, si para un punto XY le va a pertenecer también a la ecuación, pues va a existir otro punto menos XY. Vamos a ver el ejemplo que tenemos y va a ser igual a 2x cuadrada más 3. Vamos a sustituir un valor a x, que en este caso va a ser de 2. Al sustituirlo vamos a tener que y va a ser igual a 2 por 2 al cuadrado menos 3. Si realizamos operaciones, tenemos 2 por 4 menos 3. Al realizar los resultados de 2 por 4, que es 8 menos 3, vamos a obtener que y va a valer 5. Ahora vamos con respecto a x, que le vamos a dar el valor pero de menos 2, y ahora vamos a tener que 2 por menos 2 al cuadrado menos 3. Si realizamos operaciones y la respectiva diferencia de los resultados, vamos a observar que también tenemos que y vale 5. Por lo tanto, podemos decir que los puntos 2, 5, y menos 2, 5 van a pertenecer a la gráfica. Y aquí lo tenemos el punto 2, 5 y menos 2, 5, y pues pertenecen a la gráfica, por lo tanto se comprueba analíticamente que existe una simetría. Un ejemplo más para poder comprender el tema, tenemos y va a ser igual a menos 4x cuadrada más 2, es simétrica. Vamos a verlo si al sustituir el valor de x por menos x llego a la ecuación original. Sustituyo valores y menos 4 por menos x al cuadrado más 2. Al realizar operaciones, observo que y va a ser igual a menos 4 más 2. Y es muy similar, es igual a la ecuación original. Y aquí podemos decir que la resultante de sustituir x por menos x es equivalente a la original, y vamos a estar comprobando que sí es simétrica con respecto al eje X. Y aquí tenemos el comportamiento de la parábola. En el siguiente ejemplo, donde y va a ser igual a x cuadrada menos 4, vamos a estudiar su simetría
¿Cómo? Bueno, sustituyendo nuevamente el valor de x por menos x en la ecuación que nos están proponiendo, y va a ser igual a 5 menos x al cuadrado menos 4. Una vez que resolvamos estos datos que están sustituidos, vamos a llegar a que y va a ser igual a 5x cuadrada menos 4, y podemos observar que es semejante a la ecuación original. Y como conclusión podemos decir que la ecuación resultante al sustituir y por menos y es equivalente al original, y también se está comprobando de forma analítica la simetría con respecto al eje X. Ahora vamos a ver ejemplos de simetría con respecto al origen. En este caso vamos a estar trabajando que una gráfica es simétrica al origen si al pasar por cada punto x, y también lo estará en el punto menos x menos y. En este ejemplo vamos a tener que x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a 25. Aquí lo único que vamos a estar haciendo, vamos a darle valor a x por menos x y al valor de y por menos y. Si ustedes observan, aquí tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 va a ser igual a menos x al cuadrado más por menos y al cuadrado menos 25. Al resolver operaciones, esto me va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 25, y esto me va a dar exactamente una ecuación igual a x cuadrada más y cuadrada menos 25. Recordemos que aquí lo que estamos trabajando es un producto de menos x por menos x. Esto pues me va a dar positivo por la ley de los signos, menos por menos me va a dar más, y x por x, x cuadrada, que es este resultado que nos está dando. El mismo procedimiento para la variable y, menos y por menos y me va a dar y positivo, y por y pues es y cuadrada. Bueno, aquí podemos observar que la gráfica es simétrica con respecto al origen cuando asignamos el valor a x y al valor de y su variable contraria. En este caso, si damos el valor de x de 3 y el valor de y 4, vamos a tener que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 25 tiene que ser igual ahora estos mismos valores, pero con signo contrario, de menos 3 al cuadrado más por menos 4 al cuadrado menos 25. Y bueno, al resolver las operaciones tenemos que 9 más 16 es 25 y le restamos 25, me va a quedar 0. Lo mismo pasa con la ecuación del lado derecho, 9 más 16 menos 25, pues nos va a dar 0. Y observamos que esa figura es simétrica. Un ejemplo más, que en este caso sería 3x al cuadrado más 4y al cuadrado es igual a 28. Vamos a buscar su simetría. Recuerden que vamos a sustituir el valor de x por menos x y el valor de y por menos y. En la ecuación, bueno, vamos a tener que 3x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 28 va a ser igual a 3 por menos x al cuadrado más 4 por menos y al cuadrado menos 28. Si resolvemos operaciones, observamos que vamos a tener las mismas ecuaciones, y por lo tanto podemos definir que al sustituir el valor de x por menos x y el valor de y por menos y en esta ecuación, pues obtenemos la equivalencia a la original, y vamos a estar comprobando que también es simétrica con respecto al origen. Ahora vamos a ver lo que es una extensión de una gráfica. Para esto se va a considerar los intervalos de variación, para los cuales van a estar considerados los valores de x y los valores de y, que son reales. Son la extensión de una gráfica. Existen ecuaciones cuyas gráficas son líneas o curvas continuas, es decir, que no tienen interrupciones. Por ejemplo, estas ecuaciones son todas aquellas cuya potencia máxima en x es 1 o 2, es decir, y va a ser igual a 3x menos 2 o y va a ser igual a 2x cuadrada menos 4x más 3. También existen ecuaciones cuyas gráficas son discontinuas, que son las ecuaciones racionales. Recuerden que racionales está definida de forma implícita pues una división, es decir, donde esta función está siendo dividida por otra función.
Y aquí tenemos un ejemplo, 2x más 3 entre x menos 1. Sin embargo, si le llegamos a dar en el valor de x igual a 5, en el denominador se va a volver discontinua, ya que al momento de realizar operaciones tendríamos 5 menos 5 nos da 0, y ustedes, como saben, no puede existir una división entre 0 porque no está definida en ese punto que es igual a 5. Por lo tanto, no va a haber una gráfica para esta ecuación. ¿Cómo calculamos estos intervalos para x? Bueno, vamos a seguir un procedimiento. Primero vamos a despejar lo que es la variable x en caso de ser posible para poder encontrar la extensión con respecto a la variable y. Y vamos a determinar los valores de y, en los cuales los valores de x son números reales. Por ejemplo, si tenemos 2x más 4y va a ser igual a 8, vamos a ver cómo podríamos encontrar la extensión. Lo primero que tenemos que hacer va a ser despejar la variable y. En este caso, 4y lo tengo que dejar del lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, 2x que está sumando va a pasar restando. Y tenemos este resultado ya una vez hecho ese paso del despeje. Ahora lo que nos corresponde es dejar a la variable y solita. El 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo y por eso ya se presenta en el denominador. Ya la ecuación me va a quedar que y va a ser igual a 8 menos 2x sobre 4. Si nosotros reducimos o la representamos en la forma canónica, vamos a tener que 8 entre 4 es 2, menos 2 entre 4 va a ser igual a 1 medio o 0.5 de x. El intervalo de valores para que pueda tomar la x un comportamiento gráfico, va a ser de menos infinito hasta infinito. Es decir, cualquier valor de los conjuntos de los números reales podemos sustituirlos en la variable x y podemos obtener una recta en la cual se va a graficar sin ningún problema. Ahora, para ver la extensión con respecto a la variable y, vamos a trabajar la variable x, la vamos a despejar. Tenemos que la ecuación es 2x igual a 8 menos 4. Aquí lo único que tenemos que hacer es que el 2 está multiplicando a la x, va a pasar dividiendo y vamos a obtener que x va a ser igual a 8 menos 4y sobre 2. Igual reducimos a la forma canónica, 8 sobre 2 es 4 y 4 entre 2 es igual a menos 2. En este caso el resultado va a ser 4 menos 2y. Y podemos ver aquí que el intervalo de los valores que puede tomar la variable y es de menos infinito hasta infinito, es decir, cualquier valor del conjunto de los números reales. Otro ejemplo donde tenemos 3x al cuadrado menos y menos 6, vamos a ver sus extensiones para cada una de las variables. Primero para la extensión de la variable x y vamos a despejar la variable y. En este caso, como tenemos 3x cuadrada menos y menos 6, lo que vamos a mover va a ser igual a la menos y, que va a pasar del lado contrario de la igualdad y va a pasar como positiva. Por eso tenemos aquí ya la ecuación despejada. 3x cuadrada menos 6 va a ser igual a y. Y observamos que los intervalos de valores para esta ecuación que puede tomar la variable x es de menos infinito hasta infinito, es decir, cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales. Ahora vamos a ver la extensión con respecto a la variable y, la cual vamos a despejar x. Tenemos 3x al cuadrado menos 6 igual a y. El menos 6 va a pasar sumando del lado contrario de la igualdad, por eso tenemos x más 6. Ahora el 3 que está acompañando a la x cuadrada, pues en este caso necesitamos quitarla y está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y por último, ya una vez que tenemos despejada la x cuadrada, solo nos corresponde quitarle esta cuadratura y eso lo vamos a hacer mediante la raíz. X va a ser igual a la raíz de la variable y más 6 entre 3. Y bueno, en este caso, si podemos ver el intervalo de los valores que puede tomar
de la variable y es de menos 6 hasta más infinito. Si se da un valor menor a menos 6, por ejemplo menos 7, pues al momento de realizar operaciones, como lo tenemos aquí, menos 7 más 6 sobre 3 me va a quedar menos un tercio. Y bueno, esta raíz va a ser negativa y por lo tanto no se puede calcular el valor, aunque sí pudiéramos obtener un resultado, ese valor no va a pertenecer a los números reales, sino va a pertenecer a los números complejos. Un ejemplo donde implica un círculo, en este caso tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Vamos a despejar la variable x para ver la extensión con respecto a, a despejar la variable y para ver la extensión con respecto a la variable x. Y bueno, tenemos que y cuadrada va a ser igual a 25 menos x cuadrada. Esta fue la que pasó del lado contrario de la igualdad con signo contrario, y vamos a tener que y cuadrada va a ser igual a 25 menos x cuadrada. Si le quitamos la cuadratura, y va a ser igual a la raíz de 25 menos x al cuadrado. Bueno, el intervalo de valores que puede tomar la variable x es de menos 5 hasta 5. Es decir, no puede tomar valores mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que más 5. En este caso, si se diera un valor menor a menos 5, por ejemplo menos 6, vamos a llegar al mismo caso anterior, que nos va a dar raíz de menos 9. Aunque este resultado sería raíz de 3i. Sería una raíz negativa y esto pertenece al campo de los números imaginarios o números complejos. La raíz, bueno, vamos a ver que al ser negativa, pues no vamos a poder calcular el valor en el campo de los números reales. Igual, si tomamos un valor mayor a 5, al realizar las operaciones, observamos que llegamos igual a la raíz de menos 9 y pues nuevamente se observa que no vamos a tener un valor para esa raíz. Ahora, con respecto a la extensión de la variable y, vamos a despejar x, seguimos el mismo proceso anterior y llegamos que x es igual a la raíz de 25 menos y cuadrada. Observamos también que se presenta el mismo comportamiento con respecto a la extensión de la variable x, y bueno, aquí los valores que no podemos considerar pues son los valores menores a menos 5, y aquí vemos un ejemplo que si a la x le damos, a la y le damos el valor de menos 6, vamos a tener 25 menos 6 al cuadrado, en este caso sería 25 menos 36, nos va a dar la raíz de menos 9. Y bueno, pues observamos que si también toma un valor mayor a 5, pues llegamos al mismo resultado de menos 9. Y vemos que la solución no la podemos encontrar en el campo de los números reales. Cerrando esta sesión y cerrando este módulo, recordemos que durante este tema que hemos visto se ha revisado las características de lo que es un plano cartesiano y su gran utilidad que nos ayuda mucho a localizar las gráficas mediante los pares ordenados y gráficas de funciones, las cuales pues nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de las expresiones algebraicas y que se están conformadas por los ejes, tanto el horizontal, que es el eje de las x y que lo nombramos por abscisas, y el vertical, que es el eje de las y, las cuales pues se nombran por ordenadas. También vimos cómo fue definido un lugar geométrico, es decir, donde el conjunto de puntos x y cumplen una propiedad o una condición geométrica, y esto nos va a representar una ecuación. Y observando detenidamente las ecuaciones, bueno, se puede definir o determinar qué lugar geométrico representa. Recordemos que cuando una ecuación con variables elevadas a la potencia 1, el lugar geométrico que nos va a representar siempre va a ser una recta. Sin embargo, cuando la ecuación tiene una variable elevada a la potencia 2, esta nos va a representar un lugar geométrico la cual es una parábola.
Cuando las ecuaciones donde ambas variables están elevadas al cuadrado y tienen los mismos coeficientes numéricos, este lugar geométrico es una circunferencia. Y finalmente, para las ecuaciones en las que ambas variables están elevadas al cuadrado y los coeficientes numéricos son diferentes, aquí el lugar geométrico va a ser una elipse. Recordemos que llamamos intersección de los ejes a los puntos, en caso de que existieran, a la gráfica de una ecuación que pasa por esos ejes. Cabe recordar que al realizar esta gráfica de una ecuación es conveniente determinar las intersecciones de la gráfica con los ejes de coordenadas, la simetría que tiene la ecuación y la extensión de las variables de la ecuación. Bueno, para fortalecer nuestro aprendizaje significativo, ya ustedes saben la recomendación, la cual podemos utilizar el simulador PhET, donde podemos realizar gráficas rectas y gráficas cuadráticas. De esta manera, ustedes al momento de jugar aquí van a comprender mejor los conceptos. Aquí les presento que pueden elegir el nivel de cognitivo, si es uno ligero, si es un poquito más avanzado. Ustedes pueden calcular en este caso las intersecciones con el eje Y a través de una ecuación o las intersecciones con el otro eje. Aquí vemos que podemos seleccionar un número y nosotros tenemos que dar la respuesta, y al momento de definirla nos genera la recta, y bueno, si acertamos pasamos al siguiente ejercicio. Lo mismo pasa con las ecuaciones que implican un exponente. En este caso, bueno, trabajamos parábolas y lo mismo, vamos a ver el comportamiento. Aquí, bueno, podemos nosotros señalar que nos muestra el vértice, los ejes de simetría, raíces, ecuaciones y coordenadas. Aquí está todo completo para que ustedes puedan interactuar y puedan lograr un aprendizaje más significativo. Muy bien. Aquí les dejo más ejemplos donde se presentan focos, directrices, punto de parábolas, ecuaciones y coordenadas. Recuerden que les compartí otros graficadores, los cuales pueden ayudarse, y en caso de que no quieran utilizar el simulador PhET. Muy bien. Para cerrar esta sesión, les voy a compartir lo que pensaba Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría decía: conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Hipatia es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia. Nació alrededor de 370 después de Cristo en Alejandría. Cultivó varias disciplinas como la filosofía, matemáticas, astronomía y música. Llegó a simbolizar el conocimiento y la ciencia que los primeros cristianos identificaron con el paganismo. Se negó a traicionar sus ideas y convertirse al cristianismo, por lo que fue acusada de conspirar contra el líder cristiano de Alejandría. Fue asesinada brutalmente. Su trabajo más extenso fue en álgebra. Bueno, sí, aquí está el glosario, el cual vamos a estar revisando algunos conceptos por si a veces de repente se nos olvida un poquito la definición formal, y las referencias bibliográficas también se las comparto. Bueno, pues sin más, agradezco su atención. Recuerden, por favor, que si les gustó el video, le den like, compártenlo y suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Gracias y hasta pronto.